¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos sean una vez más a nuestro comentario de la lección de escuela sabática de la Iglesia Central de Tuxtla Gutiérrez. Estamos desde las instalaciones de nuestra iglesia para poder compartir con ustedes este repaso de la lección. Mi nombre es Jonathan Jerónimo. Mi nombre es Cristian Mejía. Johnny, bienvenido. Estamos muy contentos de estar nuevamente en un comentario más. Agradecemos a los hermanos que son pocos, pero nos comentan en los videos, nos mandan saludos y oran por nosotros. Muchas gracias. Estamos contentos por saber que nos escuchan. Y también, si ustedes tuvieran alguna petición, con todo el gusto del mundo, hermanos, estamos para servirles. Vamos entonces a ir al título de la lección. Así es, la lección de esta semana se titula Bienaventurados los que creen. Es la lección número 7 para el 16 de noviembre de 2024. El versículo de memoria se encuentra en Juan 20, 29 y dice de la siguiente manera. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que en esta semana hemos de estudiar otros personajes que creyeron por el testimonio de otros más. Entonces venimos viendo una secuencia, Johnny, de muchos personajes. A Juan le interesa que por medio de estos personajes nosotros confirmemos lo que creemos. Recordemos de las primeras lecciones que repasamos en este trimestre, el motivo por el cual Juan hizo este evangelio. Él quería que a través de los milagros, a través de las experiencias y de lo que él contó en este evangelio, pudiéramos reconocer quién es Jesús. Y dice, hizo muchas otras cosas más, pero estas las escribo para que ustedes conozcan que Jesús es el Cristo. Y precisamente Juan menciona a muchas personas que dieron testimonio de Jesús. Algunos creyeron quizás sin vacilación, otros dudaron, otros tuvieron que tener una prueba para creer, pero todos ellos tuvieron la oportunidad de poder creer en Jesús y dar un testimonio a través de lo que ellos estaban haciendo. Y precisamente en esta semana, como bien decías, Cristian, tenemos algunos personajes en específico que vamos a estudiar. Tenemos a Abraham, a María, a Pilato y a Tomás. Estos 4 personajes son el centro de la lección de esta semana. Y ahora lo que me llama la atención es que nosotros también estamos inmersos en la lección. Así es. Como la responsabilidad que nosotros tenemos y la tarea que se nos ha encomendado, al igual que Abraham, que no vio, pero creyó. Y también como los demás, en diferentes combinaciones, unos para bien y otros para mal, pero todos tuvieron contacto con el Señor. Así es. Y el primer personaje que vamos a ver en esta ocasión es precisamente con el que estamos abriendo, Cristian, es Abraham. Abraham creyó por fe. Es decir, Abraham no conocía o no vio al Cristo. A él le fueron hechas las promesas de la simiente y que también de él iba a provenir el Cristo. Sin embargo, él no vio o no tuvo, no pudo conocer a esta simiente de la que se le hizo la promesa. Pero llama la atención el mote, o como conocemos a Abraham en la Biblia, como el padre de la fe. Y entonces vemos que a nadie más se le habla así en la Biblia, nadie se refiere así. Quiere decir que la fe de Abraham realmente era sólida, era abarcante, era tan grande que sobrepasaba lo que quizás se había conocido hasta ese momento. Y en la historia bíblica tenemos de que él estuvo dispuesto a ir más allá de lo que quizás cualquiera como nosotros, como seres humanos, estuviésemos dispuestos. Así es, y Jesús menciona precisamente a Abraham y menciona las siguientes palabras en Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Qué quiere decir que vio su día? ¿Cómo podríamos interpretar esta parte? Recordemos que Abraham tuvo una de las pruebas también de fe más grandes, no solamente salir de su territorio, sino también tuvo una prueba con Isaac. Y esa experiencia creo que fue muy enriquecedora para él y para poder seguir creyendo en lo que iba a venir en un futuro. Definitivamente, él a través de la prueba que se le puso, logró experimentar el amor del Padre y cómo él iba a través de su Hijo a poder ofrecer la salvación a toda la humanidad. Y Abraham, como ser humano, estuvo dispuesto, no titubeó. Es lo que leemos en la historia bíblica. Quizás no le dijo nada a Sara. Quizás sabía que si le decía a Sara, se iban a complicar las cosas. Pero él estaba confiado en quien creía. Y con esa motivación, con esa convicción, él decide ir hacia donde Dios lo citó,
a cumplir esa misión. Entonces, en ese momento especial, cuando él estaba a punto de realizar el sacrificio, yo creo que ahí es donde dice, Dios vio mi día, cuando de repente y Dios interviene y le dice a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? No toques a tu hijo. Quizás Abraham no vio a Jesús o no lo conoció en persona, pero sí vio en este acto el sacrificio que Jesús iba a hacer precisamente por todos nosotros como humanidad. Él, en el momento en el que iba a sacrificar a Isaac, en ese momento Dios interviene, y entonces Isaac, quien iba a ser sacrificado, es sustituido ahora por un cordero. Y en ese momento Abraham entendió cuál era la misión del Cristo: morir para intervenir por cada uno de nosotros. Por eso menciona Jesús que vio su día. Entonces Abraham, a pesar de no conocer a Jesús y de vivir en otra época, sí pudo entender cuál era la situación del Cristo que iba a venir por nosotros a morir. Sin saberlo, Isaac estaba representando al mismo Señor Jesús. Y al hacer el cambio por este animalito, este carnero que aparece de repente, no de repente, porque Sí. sabemos que era obra de Dios, pero que aparece entre los arbustos, y ahora se completa el sacrificio. Entonces vemos cómo Abraham experimenta una de estas escenas pascuales que se van dando a lo largo del Antiguo Testamento. Y él no necesitó algún otro milagro o quizás ser un discípulo como los 12, sino que con esa relación tan cercana con el Señor, él quedó convencido, ¿no? Él supo en quién creía y definitivamente no titubeó a ninguna promesa que el Señor le hizo más adelante. Así es, entonces Abraham es nuestro primer testigo en esta primera parte de la lección, y cómo Abraham, aún sin conocer a Jesús, puede dar testimonio de la misión que tenía Jesús para poder venir a morir por nosotros. El segundo personaje que nosotros podemos observar en el repaso de nuestra lección es María. Y este es un personaje muy bello, es un personaje también que nos llama a la reflexión, porque nos hace pensar en cómo creer y dar gracias, porque algo que hizo María y un acto grande que hizo ella fue dar gracias, ese agradecimiento del corazón que no todos logran entender cuando están en presencia de ese agradecimiento. Y es que hay veces que nosotros como hijos, como cristianos, como adoradores, nos comportamos como si fuésemos un embudo, que queremos solamente recibir y ser ese contenedor de bendiciones del cielo, pero la gratitud no se ve manifestada. Y recordemos que nuestra relación debe ser tanto vertical como horizontal. La gratitud se debe manifestar en ambos sentidos, para que si recibimos bendición también debemos compartirla. La Biblia dice que Jesús estaba de visita, porque Simón, el que había sido previamente curado, estaba dando una fiesta para celebrar. Festejando. Estaba ahí Lázaro, el que había sido resucitado. Estaba María, la que había sido perdonada. Entonces era una reunión de pura gente agradecida. Esa fiesta realmente había un ambiente muy agradable, me imagino yo. Así es, y si nos damos cuenta, cada una de estas personas está, digamos, agradeciendo a su manera. Simón de alguna forma está haciendo un gasto, organizando una fiesta, un convivio en agradecimiento. Pero aquí es donde viene el acto de agradecimiento de María. Hubo varias cosas que llevaron a María a hacer este acto de quebrar un perfume y poder ponérselo en los pies de Jesús. Número uno, Jesús ya había perdonado sus pecados. Ese era el principal motivo de agradecimiento de María, que ya había sido perdonada. Número dos, Jesús había resucitado a su hermano. No solamente la perdonó a ella, sino que también le hizo un bien junto con la resurrección de su hermano. O sea, la familia completa había sido impactada, alcanzada por el amor de Jesús. Y también, por último, Jesús ya había hablado de su muerte, ya había anunciado su muerte, y María había escuchado este anuncio. A mí me sorprende esta parte porque, a diferencia de los discípulos, en este día la lección nos hace ver que María entendió el mensaje. Sabía lo que venía. Exacto, y se estaba preparando. Y la lección dice que podemos tomarlo de dos formas, ¿no? Como de que quizás tenía comprado ese perfume para la muerte de Jesús, y de alguna forma mejor dijo, no, ¿saben qué? Mejor en vida, me adelanto, y el maestro debe ser honrado, debe ser ungido como lo que es un rey.
Así es. Y recordemos que dentro del servicio fúnebre que se hacía después de que una persona moría, pues se cubría con aceite de olores a cada uno de los cuerpos. Entonces, por eso mencionábamos que a lo mejor esta era la idea principal de María, que en el momento de la muerte de Jesús poder ungir su cuerpo, pero prefirió hacerlo en vida para agradecerle por todo esto que había hecho por ella y por toda su familia. Y fue muy valioso porque también la lección menciona que la ofrenda de María fue bien recibida, fue apreciada por el maestro. Ahorita vamos a ver cómo hubo alguien que quiso menospreciarla, pero fue bien apreciada, bien recibida. A diferencia, menciona Nicodemo y José de Arimatea, quienes ya no pudieron presentarle su favor, su agradecimiento, honores, por así decirlo. exacto, al Señor en vida, sino que esperaron hasta después de su muerte para manifestarse con esa gratitud. Pero María no, María pues era costosísimo ese perfume, ¿no? La Biblia dice que era el trabajo de un año de una persona. Completo. Entonces estamos hablando de una cantidad exorbitante. Pudiéramos mencionar hoy en día muchas marcas de perfumes caras, de diseñadores exclusivos, y estamos seguros que tal vez el regalo de María era mucho más costoso. Caro. Y al momento de que ella lleva el perfume, se lo pone a los pies de Jesús, hay reacciones entre las personas que están dentro de esta reunión. Yo creo que hubo más reacciones, pero la Biblia registra 2 en específico que estudiamos durante esta semana. Número 1, la de Simón. Simón, a pesar de haber sido ya sanado y de estar dando una reunión de agradecimiento, mira a María solamente como una pecadora. Es decir, bueno, pues, de alguna manera con cierto desdén dice, bueno, esta es una mujer pecadora que está haciendo acá. Y el número 2 y más importante, que ya hemos estudiado en la lección también del trimestre pasado, es el ejemplo de Judas. ¿Qué es lo que pensó él con esta acción que estaba llevando a cabo la mujer a los pies de Jesús? Él pensó, es muy caro, todo lo que se gastó en este dinero bien se pudo haber gastado para hacer alimento, para ayudar a los pobres, para muchas otras cosas, pero dentro del corazón de Judas estaba precisamente la avaricia y el pretexto de poder utilizar el dinero como él quería, como él le convenía, y a lo mejor como él le podía sacar más provecho personal. Y me sorprende cómo en el deseo de todas las gentes se le llama a Judas como una persona egoísta, sumamente egoísta, a tal punto que no pensó que al hacer esa observación, supuestamente pensando en los demás, estaba menospreciando al maestro. Quería decir, con su comentario quiso decir que el maestro no lo valía, pero la respuesta del Señor Jesús reivindica cualquier señalamiento, cualquier crítica, cualquier desánimo quizás que María pudo haber tenido al escuchar esto. Algo importante que también debemos comprender es que Jesús conoce el corazón de las personas. A lo mejor nosotros, no sé cómo hubiéramos reaccionado si hubiéramos estado ahí. A lo mejor muchos de nosotros quizá no lo expresáramos con la cara, pero en el corazón estaríamos diciendo cosas o mencionando algo en nuestra mente. Y Jesús conocía los pensamientos tanto de Simón como de Judas, y a cada uno les dio una respuesta. A Simón lo llamó al agradecimiento, le hizo ver su falta de agradecimiento y por qué estaba criticando de alguna manera a María por ser pecadora. Y a Judas le dijo que no pusiera a los pobres como excusa para que él hiciera uso de ese dinero. Entonces Jesús conocía las intenciones de cada corazón que estaba renegando de la acción ahí mismo. Sí, le dijo, a los pobres los vas a tener siempre, pero mi presencia no siempre va a estar con ustedes. Entonces deja a esta mujer que haga lo que tiene que hacer. Una tremenda lección. Y para María tuvo solamente palabras de amor. Entonces ahí vemos cómo Jesús valoró muchísimo la acción que tuvo María. Y entonces ella estaba dando esta muestra de agradecimiento ante Jesús y fue recompensada precisamente porque hoy en día, muchos años después de que sucedió esto, seguimos hablando de ella y seguimos exaltando este ejemplo de agradecimiento, no de la mujer pecadora que fue antes, no de la vida que tuvo antes, sino estamos platicando y poniéndola como ejemplo, ya que fue perdonada y cómo ella mostró ese agradecimiento por el perdón y cómo nosotros, reflejándonos en ella también, que también somos pecadores y hemos encontrado el perdón, cómo agradecemos a Dios día a día por esas acciones de amor que ha hecho con nosotros. Exacto, nuestro corazón solamente debiera desbordar agradecimiento. Y esto nos lleva a nuestro siguiente personaje y hablamos acerca de Pilato, cómo Pilato creyó, pero hubo algo malo.
cedió ante la presión. Y esta historia me parece muy interesante porque normalmente cuando estudiamos los evangelios y la vida de Jesús, vemos a Pilato como un ser malo, como alguien, al fin y al cabo es quien condenó a Jesús al fin y al cabo, Tiene ¿no? una connotación negativa. Sí, pero ya estudiándolo un poco más a fondo, estaba en una situación complicada y difícil en la que a lo mejor en alguna ocasión pudiéramos estar nosotros. La presión del grupo, la presión de otras personas que piensan diferente a nosotros puede hacernos mucho daño y hacer que tomemos decisiones erróneas. En este caso, Pilato es un personaje que no era judío, es un personaje que no era creyente, es un gobernante romano al fin y al cabo. Cuando después de todos los procesos del enjuiciamiento de Jesús por fin lo llevan ante sus pies para que sea juzgado, pues él dice, bueno, como todo gobernante, digamos, o como toda persona con autoridad de este tipo, pues vamos a investigar por qué me lo están trayendo acá. Y entonces interroga a Jesús, platica con él, trata de indagar por qué se lo están trayendo todo maltratado, de qué lo están acusando, y llega a una resolución. No solamente una vez, sino 3 veces llega a una resolución. Este hombre es inocente. ¿De qué lo están culpando? Lo más complicado es precisamente eso, ¿no? La presión. Él tenía una posición política que cuidar. Y al él declarar por inocente al Señor Jesús, la turba le dijo enardecida, ¿sabes qué? Si tú lo declaras inocente, entonces estás diciendo que es otro rey y estás en contra del César. Pilato no se podía permitir que hicieran esas declaraciones de él. Entonces tuvo que ceder a la presión. Él le quedó convencido de que quien se encontraba ahí realmente era el Hijo de Dios. En la plática, en los cuestionamientos, y como dices, 3 veces lo manifestó a la turba. Sin embargo, ellos no querían razón. Y la Biblia dice que lo llevaron con él tempranito, porque la intención era de que lo más pronto posible se crucificara. De que fuera ejecutado. Recordemos que era viernes, entonces ya venía la puesta de sol donde empezaba el Santo Sábado, y entonces tenían que crucificarlo lo más pronto posible, porque si no, y sería hasta el domingo quizá, y muchas cosas podían pasar. Entonces los judíos que lo llevaron estaban ya ansiosos porque pasara la crucifixión, y entonces empiezan a gritar, crucifícale, crucifícale, y Pilato, después de encontrar varias veces inocente a Jesús, cede ante esta presión que dices. Y muchas veces nos podemos encontrar quizá nosotros en alguna situación con amigos que a lo mejor no son creyentes, familiares que a lo mejor no han escuchado pero no creen en la palabra de Dios, y como son todos contra uno, podemos llegar a sentir esa presión de a lo mejor si digo que creo en Jesús, si defiendo la palabra de Dios, puedo tener consecuencias o me pueden ver mal o a lo mejor me pueden excluir, que era lo que estaba pasando Pilato en este momento. Él ya había creído, pero no tomó la decisión, y por eso se lavó las manos y dijo, aquí está esta persona, hagan como ustedes quieran, crucifíquenlo, yo me lavo las manos. Me lavo las manos. Y aquí podemos dirigirnos a diferentes grupos de personas, quizás a los recién conversos, aquellos quienes están entrando a una escuela que quizás no es cristiana, no es adventista, quienes están entrando a un nuevo lugar de trabajo donde nadie tiene o comparte tu fe. Pero ¿estarías dispuesto a negar a Jesús por la presión de los demás, por mantener contento a tu entorno? Tenemos el ejemplo de Pilato. Él se quedó convencido, pero la presión pudo más y fue más fuerte. Y ahora nuestro siguiente personaje también nos da una gran lección. Hemos aprendido aquí, hasta este momento, muchas lecciones. Agradecimiento, creer pero ceder. Y ahora con Tomás, ¿qué vamos a aprender? Bueno, con Tomás viene un tipo de persona que a lo mejor podemos llegar a ser cada uno de nosotros también. Queremos creer por lo que vemos, creer por lo que está frente a nosotros. Tomás representa este tipo de personas que hasta que no ven, hasta que no tocan, hasta que no está frente a ellos lo que quieren conocer, lo que quieren ver, entonces hasta ese momento es que creen. Exacto, pero ahí puede haber un grande riesgo, porque puede ser que no nos toque ese momento quizás de ver físicamente, palpablemente, pero nos habremos de perder de todas las bendiciones de Dios por aferrarnos a precisamente palpar o tocar la realidad de las bendiciones de Dios. Es complicado. Este caso de Tomás pues es tomado hasta nuestros días, porque todos decimos yo como Tomás, hasta no ver, no creer.
Y nos basamos en este dicho para que a las pruebas me remito, ¿no? Hasta que no lo tenga en la mano. Pero en este ámbito espiritual, con todas las promesas que el Señor nos ha dado, es bastante complicado. Y nos habla aquí cuando Jesús resucita. Y entonces va a visitar a sus discípulos, que sus discípulos estaban escondidos porque tenían temor por la tremenda turba que se había hecho. Entonces los visita, pero cuando les hace la primera visita, Tomás no estaba ahí. Así es, llega Jesús, se presenta ante sus discípulos y uno de los que no estaba ahí era Tomás. Entonces los discípulos se maravillan ante la presencia de Jesús y salen del lugar y se encuentran con Tomás y le empiezan a dar su testimonio. Es decir, a decirle lo que ellos habían vivido, lo que ellos habían escuchado, lo que ellos habían visto. ¿Sabes qué? El Señor Jesús ha resucitado. El Señor Jesús está vivo. El Señor Jesús volvió. Y sin embargo, Tomás dijo, espera. Yo no creo en lo que me dices nada más. Hasta que yo no vea sus manos que tienen hoyos, que fue crucificado en esas manos, hasta que yo no vea sus pies, hasta que yo no vea su costado, entonces yo no voy a creer en esto que me estás diciendo. ¿Cuántas veces podemos escuchar a lo mejor el testimonio de alguien y decir, bueno, es que a lo mejor está muy fantástico, o a lo mejor su experiencia no es como que yo no la podría vivir, hasta que no me pase a mí, no creo que vaya a ser lo mismo en mi vida? Exacto. Lo más lógico era que después de haber estado más de 3 años con su maestro, esa noticia fuera alentadora, fuese una algarabía, saltos, abrazos, festejos, no sé. Pero esa respuesta, y lo más importante o lo más duro en el caso de Tomás, es que cuando ya se vuelve a encontrar con el maestro, Jesús le dice, aquí están mis manos, aquí está mi costado, ven, tócalo. Soy yo. Si yo hubiese sido se me caería la cara de vergüenza, ¿no? Ni siquiera me hubiese arrodillado, le hubiera pedido perdón de 1000 formas, no sé. Porque después de tanto tiempo no creer en las promesas de Dios. Y aquí vemos también la respuesta amorosa de Jesús. Es maravilloso cómo Jesús nos conoce a cada uno de nosotros y tiene una respuesta específica para cada situación que pasemos. En esta parte a Jesús, se le hubiera hecho muy fácil decir, bueno, no creíste cuando te dijeron, ¿sabes qué? Ni me presento contigo, o ya te te desconozco porque tú no has creído en lo que ya te dijeron de que yo resucité. De hecho, yo lo anuncié. Pero entonces le dice Jesús, como bien comentabas, aquí están las pruebas. ¿Qué más necesitas? Necesitas creer en el testimonio que te han dado otras personas, creer en lo que yo te dije, creer en lo que yo significo para ti. No necesitas ver. Y hoy en día a lo mejor a nosotros no nos tocó ver al Señor Jesús, no nos tocó conocer a los discípulos y el movimiento de la iglesia temprana, pero tenemos toda la evidencia y todo el testimonio. Y mencionaba la lección también que tenemos una cierta ventaja con respecto a Abraham, por ejemplo, o a los discípulos, que todo lo que dijo Jesús se ha cumplido y que las profecías también que ha dicho y el anuncio de su segunda venida también está en proceso y lo hemos visto. Aunque no hemos palpado, digamos, o aunque no hemos visto a Jesús como tal en persona, sí tenemos toda la evidencia de su palabra en el pasado y de sus profecías en este tiempo que nos indican que Jesús está pronto en su regreso. Exacto, cerramos con esta parte entonces, que nosotros, tú y yo, debemos creer sin la necesidad de ver. ¿Por qué? Porque tenemos claro en la palabra de Dios, en las profecías, en el segundo libro del Señor, que es la naturaleza. Todas estas evidencias nosotros las tenemos a la mano para que podamos dar testimonio, para que así como en las lecciones anteriores nosotros seamos testigos. ¿Y qué es lo que más va a nutrir esto? La experiencia personal que podamos tener. Así es. Lo más importante de todo lo que podemos ver, leer, conocer, consumir en cuanto a la palabra de Dios es que nos lleve a una experiencia personal, a que nosotros podamos experimentar en carne propia cómo Jesús transforma nuestro corazón, cómo conocemos en todo momento a Dios en nuestro diario vivir. Porque habrá muchas personas que conozcan mucho de la Biblia, que a lo mejor ya la hayan leído muchas veces, pero mientras ese maravilloso libro no transforme tu corazón, seguirá siendo un libro más. Mientras toda la doctrina no transforme tu corazón, será simplemente una idea filosófica. Tenemos que conocer a Cristo para que Él transforme nuestra vida y nuestro corazón y así podamos creer
por la experiencia, por el testimonio, por lo que vemos, por las evidencias y esperar su pronto retorno. Yo creo, Johnny, que si hiciéramos un video hablando de nuestras experiencias personales con Dios, podríamos estar todo un día platicando aquí, compartiendo con ustedes. Sin embargo, eso es lo que a cada uno de nosotros nos debemos aferrar, a todas esas vivencias, esas manifestaciones del amor de Dios en nuestras vidas. Y es que el Señor nos ha sacado de enfermedad, nos ha sacado de deudas, nos ha sacado de crisis, de problemas familiares, de tantas situaciones que el Señor nos ha sacado. Esa es la mayor evidencia que nosotros podemos tener para que sin ver nosotros creamos. Y lo más importante de todo es que nos dio la salvación. Es que Jesús vino y murió por cada uno de nosotros. La hermana Elena G. de White escribió en la revista The Review and Herald el 24 de julio de 1888: podéis decir que creéis en Jesús cuando tenéis una apreciación del coste de la salvación. Podéis hacer esta afirmación cuando sentís que Jesús murió por vosotros en la cruenta cruz del Calvario, cuando tenéis una fe inteligente y comprensiva de que su muerte hace posible que dejéis de pecar y que perfeccionéis un carácter justo por la gracia de Dios, otorgada a vosotros gracias al precio de la sangre de Cristo. En el momento en el que entendemos el sacrificio de Jesús, lo hacemos personal. No solamente fue alguien que murió allí y que a partir de ahí se creó una doctrina, no. Fue Dios mismo, Jesús, que murió no por alguien, no por ellos, no por otras personas, murió por mí. Cuando el sacrificio se entiende de manera personal, el corazón es transformado y hay una respuesta de agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Amén. La mensajera del Señor no se equivoca cuando nos invita a que si cada día meditáramos un poquito en la muerte de nuestro Señor Jesús, nuestra vida sería distinta. Y estos dos trimestres, el anterior de Marcos y este de Juan, la verdad es que nos deja una enseñanza tremenda porque nos da la oportunidad de analizar el ministerio de Jesús desde diferentes ópticas. Es una gran bendición el que podamos repasar esta lección, hermanos, y queremos invitarlos e instarlos a que sigamos así, de tal manera que nuestra vida se vea beneficiada. Así es, así que si tiene algún comentario con respecto a la lección de esta semana, algo que hayamos estudiado, alguna reflexión personal a la que hayamos podido llegar, ahí lo pueden poner en nuestros comentarios para que juntos podamos hacer de este repaso o de este comentario algo más nutrido y podamos entre todos llegar a reflexiones más profundas. Es un gusto poder estar con todos ustedes y los animamos a que sigamos estudiando nuestra lección de escuela sabática, que este video tampoco se transforme en el único estudio o el estudio de la semana, sino que vayamos leyendo nuestra Biblia todos los días, porque volvemos a recordar, el encuentro personal con Dios es la clave del éxito cristiano. Gracias, Johnny. Hemos tenido un excelente comentario, un excelente estudio y sin duda alguna el Espíritu Santo nos ha guiado para llegar a estas conclusiones. Hermanos, esto es para nutrir más lo que podemos estudiar día a día en casa. Los esperamos la próxima semana. Es un gusto estar con ustedes y de todo corazón deseamos que el Señor les bendiga. Gracias, Johnny, por este repaso. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Les mandamos un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga.